El apóstol Pablo fue llamado por Dios a evangelizar las comunidades no judías en el Imperio Romano. Y atendiendo a ese ministerio, ayudó a fundar muchas iglesias. Y entre todas esas iglesias que fundó, se destaca la iglesia en Corinto, que era una de las ciudades más importantes del mundo en ese primer siglo. La comunidad cristiana en Corinto no era una iglesia como esta, ¿verdad?, con un edificio y un letrero afuera, sino que era una red de células, una red de grupos pequeños que se reunían en casas particulares, muy parecido a lo que hoy nosotros llamamos un ministerio celular. Hay otros países donde se le llama casa culto. Ese es el caso en Cuba, donde no se permiten templos nuevos, pero usted puede tener una casa y puede tener un grupo hasta de 100 o 100 y resto de personas. De todos modos, esta red de pequeños grupos se extendían por toda la ciudad y también por las ciudades cercanas a la metrópoli. Corinto es una ciudad portuaria que se ubica en una franja de tierra que se llama con un nombre que usted aprendió, una palabrita que usted aprendió y probablemente en algún examen de esos de ortografía que dan en segundo grado, usted alguna vez escribió. Un istmo. ¿Usted recuerda esa palabra? Istmo. Un istmo es una franjita de tierra entre dos mares. Como Panamá. Panamá es un istmo. Pues Corinto se ubica precisamente en un istmo. Y ese istmo une la región llamada el Peloponeso con Grecia Central. En su punto más estrecho solamente tiene 4 millas de un lado a otro. O sea, 6 kilómetros separan al mar Egeo del Jónico. Y el Jónico es un brazo del mar Adriático. Corinto tenía 2 puertos importantes. Uno se llamaba el puerto de Lequeo y el otro el puerto de Cencrea. En el mundo antiguo, los barcos llegaban a uno de los puertos. Y entonces allí desalmacenaban la mercadería y la transportaban al otro lado. Hay una carretera de piedra, no se imaginen una autopista como la de nosotros. Es piedra que está desnivelada, que va de un lado al otro del istmo. Si el barco era pequeñito, en vez de sacar la mercadería, subían el barco con todo a una carreta y lo pasaban al otro lado para seguir el camino. Y esa carretera pavimentada de piedra caliza se llamaba Diolcos. Y aunque usted no lo crea, eso ahorraba un montón de tiempo, porque en el mundo antiguo no habían barcos con motor. Era a vela, a remo, un barco grande tenía 20 y pico de pies. Y dar toda esa vuelta por el Peloponeso tomaba semanas. Mientras si usted hacía este truco de llegar a un lugar e ir al otro, en cuestión de pocos días, ya usted podía estar navegando otra vez. Y eso se siguió haciendo, aunque usted no lo crea, hasta el 1891, cuando se abrió un canal en la roca que une los dos mares. Y usted sabe que en el caso del canal de Panamá, los dos océanos no están nivelados. Y por eso cuando entra un barco tiene que pasar por unas compuertas subiendo o bajando. Ahí no. Ahí lo único que hicieron fue el camino entre las rocas y une los dos mares y no hay ningún tipo de problema. De acuerdo al libro de los Hechos, Pablo llega a esta ciudad importantísima desde Atenas y se hospeda con 2 líderes cristianos que habían sido expulsados de Roma por un edicto imperial, que se llamaban Priscila y Aquila. Y cuando la Biblia menciona primero a una mujer, quiere decir que era la líder. Así que ella era la que era maestra de teología. Ella era la que era pastora. Entonces, esta pareja le hospeda y Pablo pasa 1 año y medio en la ciudad de Corinto y allí comienza a evangelizar. Como de costumbre, primero va a la sinagoga
Pero pronto, aquellas personas que no creían en Jesús impedían su ministerio y siguió predicándole a los judíos que habían creído y a aquellas personas que no eran de trasfondo judío. Con el tiempo, algunos de esos líderes que no creían en Jesús fueron a donde el magistrado, el gobernador de aquella provincia, de la provincia de Acaya, que se llamaba Galión, y acusaron a Pablo de subversivo, y a Pablo lo desterraron y lo obligaron a irse de Corinto. Y él se va después de 1 año y medio de haber estado fundando esa iglesia, y desgraciadamente le ocurrió una de las peores cosas que le puede pasar a un ministro. Y es que le digan que después de trabajar duro para hacer algo bonito, todo su trabajo se malogra y se va a pique. ¿Qué fue lo que ocurrió? El apóstol Pablo comienza a recibir mensajes. Hermano Pablo, la cosa aquí no va bien. Hermano Pablo, estamos divididos. Hermano Pablo, hay personas que están peleando los unos con los otros. Hermano Pablo, se han hecho grupitos. Unos dicen yo soy de Apolos, y otros dicen yo soy de Cristo, y otros dicen que yo soy de Cefas. Entonces la moralidad también sufrió. Un hermano le quitó la novia a su papá y vivía con su madrastra. Entonces también se metió una furia super espiritual y alguna gente decía, ya resucitamos, ya resucitamos, ya resucitamos. Y como ya habían resucitado, ellos decían que los pecados del cuerpo ya no contaban. Es algo muy parecido a la falsa doctrina que predica este señor que dice que es Jesucristo, el puertorriqueño. Y entonces habían hermanos que después del culto o antes del culto se iban a un prostíbulo. Y cuando les llamaban la atención decían, no hermano, si todo es lícito, todo es lícito. Todo se puede hacer porque ya nosotros somos salvos. Entonces, uno se pregunta de todas esas cosas, ¿qué fue lo que causó la división en Corinto? Pues mire, hay 3 opciones. La primera es las desigualdades sociales. En una ciudad como Corinto había gente que tenía muchísimo dinero y gente que no tenía nada. Y esa distancia entre ricos y pobres causaba problemas. En el mundo antiguo no habían bancos ni financieras. Usted necesitaba dinero, usted necesitaba una amistad que tuviera dinero. Y usted le pedía dinero, un préstamo personal que le hacía esa persona a título privado. Y así se va creando una relación de dependencia de patrón-cliente. Esa persona que le prestó el dinero, usted está obligada a ser como si fuera un siervo de esa persona. Porque esa persona le está ayudando. Y cuando usted lee 1 Corintios, usted ve que hay unas desigualdades sociales. Específicamente cuando se habla de la cena del Señor. Ellos tenían la cena del Señor como una comida de toda la iglesia, una vez a la semana. Y la gente que tenían dinero, que vivían del trabajo de sus obreros, podían llegar temprano y se comían lo mejor. Y los hermanos de la iglesia, que eran esclavos y criados, cuando llegaban lo que quedaba era las sobras y se quedaban con hambre. Esa es una posibilidad, que la desigualdad social dividió la iglesia de Corinto. La segunda es todo esto que le dije de las tendencias super espirituales. Los griegos pensaban que el cuerpo siempre era malo y el espíritu siempre era bueno. No importa los crímenes que cometiera una persona. Con el tiempo, esta creencia fomentó una herejía que se llama el gnosticismo. Y ahí es que viene esta idea de que ya nosotros mental y espiritualmente estamos en el cielo y lo que está en la tierra nada más es el cuerpo. Entonces había 2 tendencias. Estaban los super espirituales que decían, pues todo es malo. No puedes comer, si estás casado no puedes estar con tu pareja sexualmente, no se puede hacer nada, porque todo es malo, porque ya nosotros estamos salvos. Y estaba en el otro lado los que decían, no, todo es lícito. No importa los pecados que usted cometa, todo es lícito, porque ya usted está salvo. Y eso
causó que algunas personas empezaran a desafiar la autoridad del apóstol Pablo. Otra opción es la idolatría. Corinto estaba llena de templos a distintas divinidades. Y como había gente de todas partes del mundo, en las ciudades portuarias hay gente de todas partes del mundo. Usted va a Nueva York, usted consigue comida de cualquier parte del mundo. Usted va a Buenos Aires y usted consigue comida de cualquier parte del mundo. Pero no una imitación, pero mire, es comida hecha por gente que nacieron en esos países. Pues toda esa diversidad cultural estaba presente en la iglesia. Y una persona que había adorado a Isis, y otra persona que había estado en el culto de Ipis y Serapis, y otra persona que era devota de Afrodita, todas esa gente venían a la iglesia y traían sus ideas. Cuarto lugar, había otra opción. En el norte de Egipto había una comunidad cristiana, una comunidad judía bastante grande, también con una comunidad cristiana grande. Pero esa comunidad judía seguía las enseñanzas de un filósofo judío que se llamaba Filón de Alejandría. Y este señor trató de mezclar la doctrina judía con las teorías de Platón. Y entonces se empieza como un culto a la sabiduría, como si fuera una diosa. Y sabiduría en griego se llama Sofía. Entonces estaba la diosa Sofía. Entonces se hablaba de casi de un culto a la sabiduría. Y si usted busca y lee Primera de Corintios, uno de los temas que Pablo tiene en Primera y Segunda de Corintios es eso de la sabiduría. Atacando Pablo tiene que atacar a aquellas personas que dicen que él no tiene sabiduría, porque ellos sí la tienen. Y ahí él dice, mire, que Dios escogió a lo más pequeño del mundo para avergonzar a los sabios del mundo. En quinto lugar, está el entusiasmo. Entusiasmo, aquí no se quiere decir tener gozo o alegría, sino cuando usted tiene gente que son entusiastas, usted tiene gente que son devotas de un Dios. Y ahí es que empiezan las divisiones en Corinto. Muchas personas entendían que el siervo de Dios, que Dios había utilizado para bendecirles, tenía algún tipo de poder especial. Entonces se crean partidos en la iglesia. De acuerdo a Primera de Corintios 1:12, unos decían que eran del grupo de Pablo, otros del grupo de Apolos, y Apolos venía de allá, de Egipto. Se cree que a lo mejor conocía esa doctrina de Filón, así que a lo mejor el tema de la sabiduría él fue el que lo trajo. Otros decían que eran de Cefas. Cefas es otro nombre para Pedro. Y otros decían que eran de Cristo. Entonces usted tiene una iglesia dividida en partidos, y cada uno con teorías distintas y teologías distintas. Estaban los que decían que todo es lícito, que todo es lícito. Y habían otros que decían que la resurrección ya había ocurrido, que era un fenómeno meramente espiritual y que no había resurrección de los muertos. Miren, nosotros no sabemos si alguna de estas 5 causas o una mezcla de las 5 causas fue lo que causó la división en la iglesia en Corinto. Lo que sí podemos afirmar es que la iglesia en Corinto se dividió entre grupos que se veían de manera oposicional. No había terreno medio. Usted era carnal o espiritual, fuerte o débil, o se abstenía del sexo o participaba en las orgías de los prostíbulos, pero no había mesura, no había terreno medio. Era la gente en los polos, una iglesia polarizada, y todo el trabajo misionero del apóstol Pablo se echa a perder. A él, que está a la distancia, le llegan estas noticias muy duras para un pastor. Y claro está, no había Skype, no había teléfonos celulares, no había fax, no había video, no hay teléfono. Lo único que él puede hacer es enviar una carta. Y en esas cartas que envía en Primera y Segunda de Corintios, las utiliza para educar a la iglesia. Y él le recuerda algunos puntos básicos de la misión cristiana. Primero,
que la misión es siembra y cosecha. La misión es siembra y cosecha. En 1 Corintios 3, 5 al 9, el apóstol usa una imagen agrícola para explicar qué es la misión cristiana. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En ese sentido, nosotros encontramos que el apóstol está recordando las palabras de Jesús. Cuando usted lee Pablo casi siempre usa imágenes urbanas, porque él no era un hombre de campo. Pero ¿quién comparó el evangelio con una semilla? Jesucristo. ¿Recuerdan la parábola del grano de mostaza? ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo ella. Segundo lugar, después de recordar que esto es siembra y cosecha, así que no se puede adorar a los pastores. No se puede adorar a los pastores. Los pastores no están para ser adorados o puestos en pedestales. En la doctrina de discípulos de Cristo hay una cosa que queda claro. La diferencia que hay entre nosotros no es de dignidad, es de función. ¿Qué quiere decir eso? Yo no valgo más que usted. Usted es tan digno como yo. Yo soy tan digno como usted. La diferencia es de función. Yo tengo unas funciones, usted tiene otras funciones. Yo tengo un trabajo, usted tiene otro trabajo. Pero yo no soy más importante que usted. Y usted no es más importante que yo. En el fondo, la Biblia sí dice que aquí hay unas personas que son más importantes que todos nosotros. ¿Usted sabe quiénes son? Los niños. Porque Jesús dijo que los niños son aquellos que son los herederos del reino primero. Fuera de eso, todos nosotros somos igualitos. Segundo lugar, después de hablar de ese fundamento que la iglesia siembra y cosecha, nos da una imagen urbana. Pasa del campo a la ciudad. Y nos da una imagen de qué es el fundamento o templo, el fundamento de una casa o templo espiritual. Aquí empieza a hablar de construcción. Y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Usted no va a entender esto de primera intención, déjeme explicárselo. En las ciudades del mundo antiguo, las ciudades greco-romanas, cuando usted pasaba por un barrio, por lo regular las casas tenían 3 pisos. El primer piso era completo de piedra. ¿Usted ha visto cómo está construido el morro? Que es una mezcla como de piedra con tierra, algo así. El primer piso era completito de piedra. El segundo piso, las casas tenían paredes de piedra, pero el techo era de madera. Porque no había la ciencia que tenemos hoy para estar seguro que si usted ponía un techo de piedra, el de abajo lo aguantaba. En la casa de la gente muy adinerada, sí, pero en la casa del pobre no. El tercer piso era paredes de madera y el techo de lona. ¿Usted le ha leído que el apóstol Pablo era hacedor de tiendas? Que hacía como tiendas de campaña. Y usted se preguntará, ¿y para qué él vendía tiendas de campañas en la ciudad? Bueno, es que la gente se iba de camping. No es eso. Era que la gente pobre, ese era el techo de su casa. Pablo está comparando la iglesia con la ciudad.
Y él dice, yo puse el fundamento, yo puse el primer piso. Y el primer piso es sólido porque es Cristo Jesús, Señor nuestro. Después que yo me vaya, otras personas vienen a edificar. Ahora, cada cual mire con qué está edificando. Porque en estas ciudades era bien común que hubiese un fuego. No habían cocinas, como se dice en Sudamérica, estufas, como decimos nosotros acá en Puerto Rico, ni de gas, ni eléctrica. La gente cocinaba en un fogón. Y si los 2 pisos de arriba tenían madera, cuando eso se prendía en candela, de ahí no quedaba nada. Pero el primer piso, que era de piedra, quedaba completo. Por eso él dice que cuando venga el fuego de la prueba, ahí se ve con qué material usted construyó. Tercer lugar, el apóstol nos dice que la misión debe crear una nueva comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, una sola casa, un solo templo espiritual. Y él dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Una sola comunidad. Y eso quiere decir que la iglesia tiene que bregar con todas las diferencias que tenemos. Algunos de nosotros tenemos mucho conocimiento y otros apenas terminaron la escuela. Algunos de nosotros tienen un estatus social alto y otros de nosotros luchamos todos los 15 para poder pagar el teléfono o el agua o la luz o lo que es peor. Tenemos que decidir qué se va a atrasar esta quincena. Algunos de nosotros estamos enfermos y otros tienen salud que les sobra. Pero todos formamos una sola iglesia. Y no podemos menospreciar al que no tiene los dones que uno tiene. O uno no puede menospreciar al que tiene dones que uno no tiene. Sería ridículo que la gente que tiene muchos estudios empiecen a atacar a aquellos que no tienen, o aquellos que no tienen estudios digan, no, todos los que tienen estudios se tienen que ir de la iglesia. Esto nos enseña que Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Y la palabra fundamento implica una construcción. Jesucristo es el fundamento sobre el cual nosotros construimos. Pero ¿qué es lo que construimos como iglesia? En primer lugar, nosotros estamos para construirnos y edificarnos el uno al otro. No me entendieron, déjenme volverlo a decir. Dios quiere que usted contribuya a que la otra persona crezca y se desarrolle espiritualmente y como persona. Nosotros hemos estado construyendo un segundo piso, ¿verdad que sí? Damos gracias a Dios por ese segundo piso. Esa no es la construcción principal de esta iglesia. La construcción principal de esta iglesia es que nos edifiquemos los unos a los otros. Que usted ayude a que la otra persona sea mejor cristiana, que tenga una relación más profunda con Dios, que sea más feliz, que pueda discernir y usar sus dones, que pueda madurar en la fe, que pueda convertirse en un líder espiritual. Eso es lo que edificamos primeramente. Nosotros primeramente nos edificamos a los unos a los otros. Y cuando nos edificamos los unos a los otros, edificamos la iglesia en pleno, como cuerpo de Cristo y como templo espiritual. Y cuando hacemos eso, estamos contribuyendo a la construcción de una nueva sociedad. Es la construcción del reino de Dios. Todos ustedes están construyendo el reino. Todos ustedes. Desde la persona que le recibe a la puerta cuando usted le entrega el programa del día, los maestros y maestras de escuela bíblica dominical, las personas que dirigen células, hasta los pastores y las pastoras, todos estamos construyendo una y la misma cosa, que es el reino de Dios. Todas somos constructoras que edificamos sobre el fundamento que es Cristo.
Y dada la calidad del fundamento, es necesario prestar atención a la manera como edificamos. El fundamento que está puesto es precioso. El fundamento que está puesto es excelente. El fundamento que está puesto es el de la mejor calidad, porque es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros en nuestra labor en la iglesia tenemos que esforzarnos para que nuestro trabajo sea de esa calidad. El fundamento que está puesto es de oro. Entonces usted va a venir con un muñequito de paja a ponerlo encima. ¿Verdad que desentona? Usted va a poner con unas tablitas a ponerlas encima del fundamento de oro. Y esto es lo que quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que luchar para buscar la excelencia. Si usted se compromete a ser maestro o maestra de niños y niñas, usted tiene que ser excelente en esa tarea. Si usted se compromete a trabajar en Castillo Fuerte, usted tiene que ser excelente en esa tarea. Si usted se compromete a cantar en el coro o en el grupo de adoración, usted tiene que ser excelente en esa tarea. Si usted se compromete a estar en el grupo de cocina, usted se tiene que comprometer a que esa comidita que usted haga sea excelente. ¿Por qué? Porque el fundamento es de oro. No es para que la gente diga que lindo usted lo hace o que bien te quedó. Es porque estamos edificando el reino. Es porque estamos edificando el reino. Y en el fondo, el que le supervisa a usted no es el pastor, es el Señor. Es el Señor. Dios evalúa constantemente nuestra labor y Dios espera que cada vez nosotros demos lo mejor de nuestra vida y que lo hagamos en comunidad, sin atropellarnos los unos a los otros, sino sabiendo que si el otro no sube, yo no puedo subir. Entienda eso bien. Si el otro no sube, yo no puedo subir. Si el otro no es bendecido, yo no puedo recibir bendición. No es una carrera para el primero que llegue a la cima y después que usted llegue a la cima, patee la escalera para que nadie más suba. No. En la iglesia, usted da la mano para que el que está abajo suba. En el nombre del Señor. Para que todos lleguemos ante la presencia de aquel que nos ama. Nuestro trabajo está bajo evaluación constante de parte de Dios. Dios evalúa constantemente nuestra labor y Dios espera que demos lo mejor. Jesucristo es nuestro fundamento. Esta afirmación cristocéntrica es la base de nuestra fe cristiana y de nuestra iglesia como templo espiritual. Cuando usted venga a la iglesia, ponga su vista en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted la pone en cualquier otra cosa, va a claudicar, ¿sabe? Va a claudicar. Si usted la pone en mí, usted va a flaquear en la fe, porque yo no soy perfecto. Si usted la pone en otras personas, va a claudicar, porque el resto de los seres humanos que estamos aquí no somos perfectos. Pero si usted pone su vista en el Señor, somos edificados. Jesucristo es nuestro fundamento. Y eso es lo que nos protege de toda división que atente contra la unidad del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesucristo es nuestro fundamento y esa afirmación nos desafía a construir una nueva sociedad que refleje los valores del reino. Jesucristo es nuestro fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Ponga sus ojos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y juntos vamos a edificarnos los unos a los otros y la iglesia de Cristo Jesús.